From the Conference Center in Salt Lake City, Utah, this is the Sunday afternoon session of the 191st Semi-Annual General Conference La of the Conferencia Church General of Semestral de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del tabernáculo de la manzana del templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o otro uso de esta índole sin este programa sin el consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos un cálido saludo a los miembros de la Iglesia y amigos de todo el mundo que están participando de esta reunión mediante radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. Agradecemos a quienes han preparado y proporcionado cuidadosamente la música durante toda la conferencia. Gracias por seguir las recomendaciones y pautas establecidas para garantizar la seguridad de todos los asistentes a la conferencia. La música de esta sesión estará a cargo del coro del tabernáculo y estará bajo la dirección de Mark Wilmer y Ryan Murphy, con Richard Elliott y Andrew Onsworth al órgano. El coro iniciará esta reunión cantando Gloria, cantad a Dios. La primera oración la ofrecerá el elder Matthew S. Holland, de los 70, después de la cual el coro cantará ¿Dónde halló el solaz? Glory to God on high. Let
Our dear Heavenly Nuestro Father, querido Padre Celestial, venimos a ti con gozo y gratitud. Te agradecemos por la bendición de esta conferencia general mundial que ha estado llena de mucho consuelo y de mucho consejo divino. Agradecemos al profeta de Dios. Por favor, ayúdanos a seguir su invitación inspiradora para fortalecer nuestro cimiento espiritual en una manera maravillosa. Aparte de todo, te agradecemos por el Salvador, por esa verdad de felicidad que Jesucristo vive y que Él ha superado a todo para que nosotros podamos superar toda tribulación y poder regresar a tu presencia. Ahora, a medida que comenzamos esta última sesión, rogamos que podamos sentir tu poder y de aquellos que han estado y siguen buscando cierta dirección o que tienen cierto dolor, que puedan encontrar respuestas y sanador en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Garrett W. Gong del Quórum de los 12 Apóstoles. A él lo seguirá el obispo L. Todd Butch, quien sirve como segundo consejero del obispado presidente. Después de sus palabras, el coro cantará «Le seguiré con fe». Luego escucharemos al elder Anthony D. Perkins, Michael A. Dunn y Sean Douglas, de los 70. Una vez cuando era muy joven, por un momento pensé en escaparme de casa. En mi modo de pensar de niño, sentía que nadie me quería. Mi madre me escuchó y me convenció. Estaba a salvo en casa. ¿Alguna vez han sentido que estaban escapando de casa? A menudo, escapar de casa se debe a que la confianza en uno mismo, en los demás o en Dios se ha deteriorado o se ha perdido. Cuando la confianza se pone a prueba, nos preguntamos cómo volver a confiar. Mi mensaje de hoy es que ya sea que estemos yendo o volviendo a casa, Dios sale a nuestro encuentro. En Él hallamos fe y valor, sabiduría y discernimiento para confiar de nuevo. Del mismo modo, Él nos pide que mantengamos la luz prendida los unos para los otros, que seamos más prestos a perdonar y menos críticos con los demás y con nosotros mismos para que en su iglesia podamos sentirnos como en casa, ya sea que lleguemos por primera vez o estemos regresando. La confianza es un acto de fe. Dios sigue teniendo fe en nosotros. Aún así, la confianza humana puede debilitarse o perderse cuando un amigo, un socio o alguien de confianza no es honrado, nos hace daño o se aprovecha de nosotros. O un cónyuge es infiel. Tal vez inesperadamente un ser querido se enfrenta a la muerte, a lesiones o a una enfermedad. Nos surge una pregunta imprevista sobre el Evangelio. Quizás algo relacionado con la historia o con las normas de la iglesia, y alguien nos dice que nuestra iglesia de algún modo ocultó o no dijo la verdad. Otras situaciones pueden ser menos específicas, pero igualmente preocupantes. Tal vez no nos imaginamos a nosotros mismos en la iglesia. Sentimos que no encajamos. Sentimos que los demás nos juzgan. O aunque hayamos hecho todo lo que se esperaba de nosotros, las cosas no nos salen bien. A pesar de nuestras experiencias con el Espíritu Santo, puede que aún no sintamos que sabemos que Dios vive o que el Evangelio es verdadero. Hoy en día muchas personas sienten una gran necesidad de restaurar la confianza en las relaciones humanas y en la sociedad moderna. Al reflexionar en la confianza, sabemos que Dios es un Dios de verdad y no puede mentir. Sabemos que la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Que la revelación y la inspiración continuas encajan con la verdad inmutable y las circunstancias cambiantes. Sabemos que los convenios que se quebrantan rompen corazones. He hecho tonterías, dice él. ¿Me podrás perdonar algún día? Quizás el esposo y la esposa se tomen de la mano con la esperanza de volver a confiar. En otro contexto, un recluso reflexiona: si tan solo hubiese guardado la palabra de sabiduría, no estaría aquí. En la senda de los convenios del Señor hallamos gozo, y los llamamientos a servir en su iglesia son una invitación a sentir la confianza y el amor que Dios tiene por nosotros y el que tenemos unos a otros. Los miembros de la iglesia, entre ellos los adultos solteros, a menudo prestan servicio en la iglesia y en la comunidad. Por inspiración, un obispado llama a un matrimonio joven a prestar servicio en la guardería. Al principio, el esposo se sienta en una esquina, indiferente y distante. Poco a poco comienza a sonreír a los niños. Más adelante, el matrimonio expresa gratitud. Antes, cuenta el obispado, la esposa quería tener hijos y el esposo no. Ahora, el prestar servicio los ha transformado, los ha unido y ha llevado el gozo de los niños a su matrimonio y a su hogar. En otra ciudad,
Una joven madre con hijos pequeños y su esposo se sienten sorprendidos y abrumados, pero aceptan cuando ella es llamada a servir como presidenta de la Sociedad de Socorro. Poco después, unas tormentas de hielo cortan el suministro eléctrico, dejando los estantes de las tiendas vacíos y los hogares tan fríos como congeladores. Como ellos tienen electricidad y calefacción, esta joven familia abre su hogar a varias familias y personas para sobrellevar la tormenta. La confianza se convierte en algo real cuando hacemos cosas difíciles con fe. El servicio y el sacrificio aumentan la capacidad y refinan el corazón. La confianza en Dios y la confianza mutua traen las bendiciones de los cielos. Después de superar el cáncer, un fiel hermano es atropellado por un auto. En lugar de compadecerse de sí mismo, pregunta con espíritu de oración: ¿qué puedo aprender de esta experiencia? En la unidad de cuidados intensivos se da cuenta de que una enfermera está preocupada por su esposo y por sus hijos. Un paciente lleno de dolores encuentra respuestas al confiar en Dios y brindar ayuda a los demás. Mientras un hermano con problemas con la pornografía espera fuera de su oficina, un presidente destaca ahora para saber cómo ayudar y recibe una clara impresión. Abre la puerta y hazle pasar. Con fe y confianza en que Dios le ayudará, el líder del sacerdocio abre la puerta y abraza al hermano. Cada uno siente el amor transformador y la confianza en Dios y entre sí. Fortalecido, el hermano puede comenzar a arrepentirse y cambiar. Aunque nuestras circunstancias individuales son personales, los principios del Evangelio y el Espíritu Santo pueden ayudarnos a saber si hemos de confiar en los demás, en qué forma y cuándo. Cuando la confianza se quebranta o se traiciona, la decepción y la desilusión son reales, al igual que la necesidad de discernimiento para saber cuándo se justifican la fe y el valor para volver a confiar en las relaciones humanas. Aún así, con respecto a Dios y a la revelación personal, el presidente Russell M. Nelson afirma: no tienen que preguntarse en quién pueden confiar de manera segura. Siempre podemos confiar en Dios. El Señor nos conoce mejor y nos ama más de lo que nos conocemos o amamos a nosotros mismos. Su amor infinito y su conocimiento perfecto del pasado, el presente y el futuro hacen que sus convenios y sus promesas sean constantes y seguros. Confíen en lo que las Escrituras llaman con el transcurso del tiempo. Con la bendición de Dios, el transcurso del tiempo, la fe y la obediencia continuas podemos hallar determinación y paz. El Señor consuela. Por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Traed a Él vuestro pesar, en su amor confiad. En la tierra no hay dolor que el cielo no pueda sanar. Confíen en Dios y en sus milagros. Nosotros y nuestras relaciones podemos cambiar. Por medio de la expiación de Cristo podemos despojarnos de nuestro hombre natural y llegar a ser hijos de Dios, mansos, humildes, llenos de fe y de una confianza apropiada. Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos y abandonamos nuestros pecados, el Señor dice que no los recuerda más. No es que los olvide, más bien, de una manera extraordinaria, parece que elige no recordarlos, ni debemos hacerlo nosotros. Confíen en la inspiración de Dios para discernir con sabiduría. Podemos perdonar a los demás en el momento y en la manera adecuados, tal como el Señor dice que debemos hacer, al tiempo que somos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A veces, cuando más roto y contrito está nuestro corazón, es cuando más receptivos somos al consuelo y a la guía del Espíritu Santo. Tanto la condena como el perdón comienzan por reconocer un error. A menudo, la condena se enfoca en el pasado. El perdón libera y mira hacia el futuro. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El apóstol Pablo pregunta: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y responde: ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No obstante, hay alguien que sí puede separarnos de Dios y de Jesucristo, y ese alguien es uno mismo.
Como dice Isaías, vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros. Por amor divino y por ley divina, somos responsables de nuestras decisiones y sus consecuencias. Pero el amor expiatorio de nuestro Salvador es infinito y eterno. Cuando estamos preparados para ir a casa, incluso cuando aún estamos lejos, Dios está preparado con gran compasión para recibirnos, ofreciendo con gozo lo mejor que Él tiene. El presidente J. Rubén Clark dijo: creo que nuestro Padre Celestial desea salvar a cada uno de sus hijos, que en su justicia y misericordia Él nos dará la máxima recompensa por nuestras buenas acciones, nos dará todo lo que pueda darnos y, por otro lado, nos impondrá el castigo más leve que puede imponernos, lo cual es posible para Él. En la cruz, incluso la misericordiosa súplica de nuestro Salvador a su Padre no fue un incondicional: Padre, perdónalos, sino más bien: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestro albedrío y nuestra libertad tienen sentido porque somos responsables ante Dios y ante nosotros mismos por quienes somos, por lo que sabemos y lo que hacemos. Afortunadamente, podemos confiar en la justicia y en la misericordia perfectas de Dios para juzgar perfectamente nuestras intenciones y nuestros hechos. Concluimos como empezamos, con la compasión de Dios al volver a casa a Él y unos a otros. ¿Recuerdan la parábola de Jesucristo sobre cierto hombre que tenía 2 hijos? Un hijo se fue de casa y derrochó su herencia. Cuando volvió en sí, este hijo anheló regresar a casa. El otro, sintiendo que había guardado los mandamientos tantos años, no quiso dar la bienvenida a casa a su hermano. Hermanos y hermanas, ¿podrían por favor considerar que Jesús nos está pidiendo que abramos el corazón, el entendimiento, la compasión y la humildad, y que nos veamos a nosotros mismos en ambos roles? Como el primer hijo o hija, puede que nos desviemos y más tarde anhelemos regresar a casa. Dios espera para darnos la bienvenida. Y como el otro hijo o hija, con dulzura Dios nos ruega que nos regocijemos juntos cuando cada uno de nosotros regresa a Él. Nos invita a hacer que nuestras congregaciones, quórums, clases y actividades sean accesibles, auténticas y seguras. Un hogar para todos. Con bondad, comprensión y respeto mutuo, cada uno de nosotros busca humildemente al Señor y ora y recibe con alegría las bendiciones de su Evangelio restaurado para todos. Nuestra jornada en la vida es individual, pero podemos regresar al Padre y a su Hijo amado por medio de la confianza en Dios, en unos a otros y en nosotros mismos. Jesús nos invita: no temas, cree solamente. Tal y como hizo el profeta José, esperemos y confiemos en el amor de nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos y hermanas y amigos, les ruego que busquen de nuevo la fe y la confianza, un milagro que Él les promete en este día. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. El año pasado, mientras prestaba servicio en la presidencia de área Asia Norte, recibí una llamada del presidente Russell M. Nelson invitándome a servir como segundo consejero del obispado presidente. Amablemente le pidió a mi esposa Lori que se uniera a la conversación. Cuando cortamos, seguíamos sin poder creerlo y mi esposa preguntó: ¿y qué hace el obispado presidente? Después de pensarlo por un momento le respondí: no lo sé con exactitud. Un año después, con humildad y gratitud, puedo responderle a mi esposa: entre muchas otras cosas, el obispado presidente supervisa el bienestar y la obra humanitaria de la Iglesia. Esta obra ahora se extiende todo el mundo y bendice a más de los hijos de Dios que nunca.
Como obispado presidente, trabajamos con empleados de la Iglesia y la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, que sirven con nosotros en el Comité Ejecutivo de Bienestar y Autosuficiencia de la Iglesia. La primera presidencia nos pidió como miembros del comité, a la hermana Eubank y a mí, que compartiéramos un informe actualizado de los recientes esfuerzos humanitarios de la Iglesia. También nos pidieron que expresemos su profunda gratitud a ustedes, que son quienes han hecho posible esos esfuerzos humanitarios. Al observar los primeros efectos económicos de la crisis del COVID-19 en todo el mundo, podríamos haber esperado que la contribución monetaria de los santos hubiera disminuido. Después de todo, nuestros miembros no eran inmunes a las dificultades de la pandemia. Imaginen nuestros sentimientos cuando observamos exactamente lo contrario. Las donaciones del 2020 resultaron ser las más altas de la historia y este año van aumentando. Como resultado de su generosidad, la Iglesia ha dado la respuesta más extensa desde el comienzo del Fondo Humanitario, con más de 1.500 proyectos de ayuda por el COVID en más de 150 países. Esos donativos que ustedes han dado al Señor de manera tan desinteresada se han convertido en alimentos, oxígeno, suministros médicos y vacunas para aquellos que de otro modo no las tendrían. Así como la donación de bienes es tan importante, también lo es el tiempo y la energía que los miembros de la Iglesia donan a esas causas, aun cuando la pandemia, los desastres naturales, conflictos civiles y inestabilidad económica han sido implacables y siguen expulsando a millones de personas de sus hogares. Las Naciones Unidas ahora informan que hay más de 82 millones de personas víctimas del desplazamiento forzado en el mundo. Si sumamos a los millones que optan por una vida mejor para sus familias, entonces podríamos comenzar a vislumbrar la magnitud de esta situación mundial. Me complace informar que gracias al templo y los talentos de tantas personas, la Iglesia dirige centros para refugiados e inmigrantes en Estados Unidos y Europa. Gracias a sus contribuciones, contamos con bienes, fondos y voluntarios para ayudar a otras organizaciones similares en el mundo. Extiendo mi sincera gratitud a los santos que han tendido la mano para alimentar, vestir, ofrecer amistad y ayudar a esos refugiados a establecerse y a ser autosuficientes. Ayer, la hermana Eubank compartió de los maravillosos esfuerzos de los santos en este sentido. Al reflexionar de esos esfuerzos, pienso sobre el principio del sacrificio y su conexión con los dos grandes mandamientos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Actualmente, sacrificio significa renunciar a ciertas cosas por el Señor y su reino. Sin embargo, en la antigüedad, su significado estaba más ligado a sus dos raíces latinas, sacer, que significa sagrado o santo, y facere, que significa hacer, lo que literalmente significa santificar algo o a alguien. Con esto en mente, el sacrificio es un proceso para llegar a ser santos y llegar a conocer a Dios, no un acontecimiento ni un ritual para renunciar a algo por el Señor. El Señor dijo, porque caridad quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Él desea que seamos santos, que tengamos caridad y que lleguemos a conocerlo. Como enseñó el apóstol Pablo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. El Señor quiere nuestro corazón. Él desea que lleguemos a ser nuevas criaturas en Cristo. Él le mandó a los nefitas, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. El sacrificio no se trata de renunciar, sino de dar al Señor. En el frente de cada templo leemos las palabras santidad al Señor, la casa del Señor. Al guardar los convenios con sacrificio, somos santificados por la gracia de Jesucristo. Y en los altares de los santos templos, con corazones quebrantados y espíritus contritos, damos nuestra santidad al Señor.
El elder Neil A. Maxwell enseñó, la sumisión de nuestra voluntad o corazón es la única cosa exclusivamente personal que tenemos para colocar sobre el altar de Dios. Pero cuando nos sometemos dejando que nuestra voluntad sea absorbida en la voluntad de Dios, entonces verdaderamente estamos dándole algo. Cuando los sacrificios a favor de otras personas se ven como una renuncia, pueden ser una carga y desanimarnos cuando no somos reconocidos ni recompensados. Sin embargo, cuando se ven desde la perspectiva de dar al Señor, nuestros sacrificios por los demás se convierten en dones y el gozo de dar generosamente se convierte en la recompensa. Una vez libres de la necesidad de amor, aprobación o aprecio de los demás, nuestros sacrificios se convierten en las expresiones más puras y profundas de nuestra gratitud y amor por el Salvador y nuestros semejantes. Cualquier sentimiento orgulloso de autosacrificio da paso a sentimientos de gratitud, generosidad, satisfacción y gozo. Algo se santifica, ya sea nuestra vida, nuestras posesiones o nuestro tiempo o talentos, no simplemente al renunciar a ello, sino más bien al consagrarlo al Señor. La obra humanitaria de la Iglesia es un don. Es el resultado de las ofrendas colectivas y consagradas de los santos, una manifestación de nuestro amor por Dios y sus hijos. Steve y Anita Canfield son representantes de los santos de los últimos días en todo el mundo que han experimentado las bendiciones transformadoras de dar al Señor. Como misioneros de bienestar y autosuficiencia, se les pidió que proporcionaran ayuda en los campamentos de refugiados y centros de inmigrantes en Europa. Profesionalmente, la hermana Canfield había sido diseñadora de interiores de primera categoría, contratada por clientes adinerados para embellecer sus mansiones u hoteles. De repente, entró en un mundo completamente lo opuesto, para prestar servicio entre personas que habían perdido casi todo en términos de posesiones terrenales. En sus palabras, ella intercambió pasillos de mármol por pisos de tierra, y al hacerlo encontró gran satisfacción cuando comenzaron a ofrecer amistad, a amar, a abrazar y a aquellos que necesitaban su cuidado. Los Canfield dijeron, no sentimos que renunciamos a algo para servir al Señor. Nuestro deseo era simplemente darle nuestro tiempo y energía para bendecir a sus hijos de la manera que Él consideraba más conveniente. Al trabajar junto a nuestros hermanos y hermanas, cualquier apariencia exterior, cualquier diferencia de origen o pertenencia se disolvió y simplemente veíamos el corazón de las personas. No hay ningún grado de éxito profesional ni logros materiales que pudieran haber equilibrado la forma en que esas experiencias nos enriquecieron al servir a los más humildes. La historia de los Canfield y muchas otras como esas me han ayudado a apreciar la letra de una sencilla pero profunda canción de la primaria. El arroyito da de sus aguas al pasar, pequeño es, pero por donde va a las plantas vida da. Sí, cada uno de nosotros es pequeños, pero al juntarnos para dar a Dios y a nuestros semejantes, donde quiera que vayamos, podemos enriquecer y bendecir las vidas de otras personas. La tercera estrofa de esta canción no es tan conocida, pero concluye con esta amorosa invitación. Dad pues cual Cristo dio. Todos pueden dar algo. Jesús nos ha dado su feliz sostén. Niños, demos hoy también. Queridos hermanos y hermanas, al vivir para Dios y los demás, dando de nuestros medios, tiempo e incluso de nosotros mismos, dejamos al mundo más verde y a los hijos de Dios más felices, y en el proceso llegamos a ser más santos. Que el Señor los bendiga en abundancia por sus sacrificios. Testifico que Dios vive. Su nombre es el hombre de santidad. Jesús es su Hijo y toda buena dádiva viene de Él. Ruego que mediante su gracia y la observancia de nuestros convenios mediante el sacrificio, seamos santificados y siempre demos más amor y santidad al Señor. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
El plan de felicidad del Padre Celestial incluye una experiencia terrenal en la que todos sus hijos serán probados y enfrentarán pruebas. Hace 5 años se me diagnosticó cáncer. He sentido y aún siento los dolores físicos de las cirugías, los tratamientos de radiación y los efectos secundarios de los medicamentos. He experimentado problemas emocionales durante torturadoras noches de insomnio. Las estadísticas médicas indican que probablemente me vaya de la vida terrenal antes de lo que esperaba, dejando atrás a mi familia, que significa todo para mí por un tiempo. Independientemente de dónde vivan, el sufrimiento físico o emocional de una variedad de tribulaciones y debilidades terrenales ha sido, es ahora o un día será parte de la vida de ustedes. El sufrimiento físico puede resultar del envejecimiento natural, de las enfermedades inesperadas y accidentes imprevistos, del hambre o de la falta de vivienda, o del abuso, los actos violentos y la guerra. El sufrimiento emocional puede surgir de la ansiedad o la depresión, del engaño de un cónyuge, progenitor o líder de confianza, del empleo o de los reveses económicos, del juicio injusto de otras personas, de las decisiones de amigos, hijos u otros familiares, del abuso de diversas formas, de los sueños frustrados del matrimonio o de los hijos, de la enfermedad o muerte de seres queridos u otras muchas fuentes. ¿Cómo les será posible soportar el sufrimiento único y a veces debilitante que nos llega a cada uno? Felizmente, la esperanza se encuentra en el Evangelio de Jesucristo, y la esperanza también puede ser parte de la vida de ustedes. Hoy comparto 4 principios de esperanza extraídos de las Escrituras, de las enseñanzas proféticas, de muchas visitas de ministración y de mi propia constante prueba de salud. Esos principios no solo se aplican de forma amplia, sino que son profundamente personales. Primero, el sufrimiento no significa que Dios esté disgustado con nuestra vida. Hace 2000 años, los discípulos de Jesús vieron a un hombre ciego en el templo y preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?». Sus discípulos parecían creer de manera errónea, al igual que demasiadas personas hoy en día, que toda tribulación y sufrimiento en la vida son resultado del pecado. Sin embargo, el Salvador respondió: «Ni éste pecó, ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifestasen en él». La obra de Dios es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Pero, ¿cómo pueden las pruebas y el sufrimiento, en particular el sufrimiento impuesto por el uso pecaminoso del albedrío por parte de otra persona, adelantar a la larga la obra de Dios? El Señor dijo a su pueblo del convenio: «Te he purificado, te he escogido en el horno de la aflicción». Cualquiera que sea la causa de los sufrimientos que tengan, su amoroso Padre Celestial puede dirigirlos a fin de que les purifiquen el alma. Las almas purificadas pueden llevar las cargas de otras personas con verdadera empatía. Las almas purificadas que han salido de la gran tribulación están preparadas para vivir con regocijo en la presencia de Dios por siempre, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Segundo, el Padre Celestial conoce de manera íntima el sufrimiento de ustedes. Al estar en medio de pruebas, podríamos erróneamente pensar que Dios está lejos y es indiferente a nuestro dolor. Incluso el profeta José Smith expresó ese sentimiento durante un mal momento de su vida. Cuando estaba preso en la cárcel de Liberty, mientras miles de santos de los últimos días eran expulsados de sus casas, José procuró entendimiento mediante la oración. «Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta?». Él concluyó con esta plegaria: «Acuérdate de tus santos que sufren, oh Dios nuestro». La respuesta del Señor alentó a José y a todos los que sufren: «Hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará». Muchos santos que han sufrido me han dicho cómo sintieron el amor de Dios durante sus pruebas. Recuerdo vívidamente mi propia experiencia en un momento de mi lucha contra el cáncer, cuando los doctores aún no diagnosticaban la causa de un dolor agudo. Me senté con mi esposa con la intención de bendecir el almuerzo de forma habitual. En vez de ello, todo lo que pude hacer fue llorar.
Padre Celestial, por favor ayúdame. Estoy muy enfermo. Durante los siguientes 20 o 30 segundos estuve rodeado de su amor. No se me dio el motivo de mi enfermedad, ni indicaciones del resultado final, ni alivio del dolor. Solo sentí su amor puro y eso fue y es suficiente. Testifico que nuestro Padre Celestial, que sabe de la caída de tan solo un gorrión, está al tanto de nuestro sufrimiento. Tercero, Jesucristo ofrece su poder habilitador para ayudarlos a tener fortaleza para sobrellevar bien su sufrimiento. Ese poder habilitador se hace posible por medio de su expiación. Me temo que demasiados miembros de la Iglesia piensan que si son solo un poco más fuertes podrán superar cualquier sufrimiento por su cuenta. Es una manera difícil de vivir. El momento pasajero de fortaleza que ustedes tengan nunca se puede comparar con la infinita provisión de poder del Salvador que les fortifica el alma. El libro de Mormón enseña que Jesucristo tomaría sobre sí nuestros dolores, enfermedades y debilidades para que Él pueda socorrernos. ¿Cómo pueden ustedes recurrir al poder que Jesucristo ofrece para socorrerlos y fortalecerlos en momentos de sufrimiento? La clave es que se unan al Salvador al guardar los convenios que han hecho con Él. Hacemos esos convenios al recibir las ordenanzas del sacerdocio. Los del pueblo de Alma entraron en el convenio del bautismo. Después sufrieron en la esclavitud y se les prohibió que adoraran en público o que incluso oraran en voz alta. Pero guardaron sus convenios lo mejor que pudieron, clamando en silencio en el corazón. Como resultado, recibieron poder divino. El Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad. En nuestros días el Salvador invita: mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Si guardamos nuestro convenio sacramental de recordarle siempre, Él nos promete que su Espíritu estará con nosotros. El Espíritu nos brinda fortaleza para sobrellevar las pruebas y hacer lo que no nos es posible hacer por nuestra cuenta. El Espíritu nos puede sanar, aunque como enseñó el presidente James E. Faust, puede que parte de este proceso de sanidad se efectúe en otro mundo. También somos bendecidos por los convenios y las ordenanzas del templo, donde se manifiesta el poder de la divinidad. Visité a una mujer que había perdido a su hija adolescente en un terrible accidente y después a su esposo a causa del cáncer. Le pregunté cómo podía soportar semejante pérdida y sufrimiento. Respondió que la fortaleza llegó de las confirmaciones espirituales de que tendría una familia eterna recibidas durante la adoración regular en el templo. Como se ha prometido, las ordenanzas de la casa del Señor la habían armado con poder de Dios. Cuarto, elijan hallar gozo cada día. A menudo aquellos que sufren sienten que la noche solo sigue y sigue y que la luz del día nunca llega. Está bien llorar. Pero si se encuentran en noches oscuras de sufrimiento, al escoger la fe, podrán despertarse en mañanas brillantes de regocijo. Por ejemplo, visité a una joven madre que recibía tratamiento para el cáncer y sonreía con majestuosidad en la silla a pesar del dolor y de la falta de cabello. Conocí a una pareja de edad mediana que servía con gozo como líderes de jóvenes aunque no pudieron concebir hijos. Me senté con una mujer, una joven abuela, madre y esposa, que fallecería a los pocos días, pero en medio de las lágrimas había risas y recuerdos felices. Esos santos que sufren ejemplifican los que el presidente Russell M. Nelson ha enseñado. El gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. Testifico que nuestro Padre Celestial recuerda a sus santos que sufren, que los ama y que los conoce de manera íntima. Nuestro Salvador sabe cómo se sienten. Ciertamente Él ha llevado nuestros pesares y sufrido nuestros dolores. Sé
como beneficiario diario que el guardar convenios activa el poder del sacrificio expiatorio de Jesucristo para brindar fortaleza e incluso gozo a ustedes los que sufren. A todos los que sufren ruego que Dios os conceda que sean ligeras vuestras cargas mediante el gozo de su Hijo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Durante más de un siglo, los equipos nacionales de ciclistas de Gran Bretaña fueron el hazmerreír del mundo del ciclismo. Sumidos en la mediocridad, los ciclistas británicos solo lograron un puñado de medallas de oro en 100 años de competencias olímpicas y resultaron incluso más decepcionantes en la prueba reina del ciclismo, el Tour de Francia. De 3 semanas de duración en la que ningún corredor británico había vencido en 110 años. Tan lamentablemente era la situación de los ciclistas que los fabricantes de bicicletas se negaban a vendérselas por temor a manchar el nombre de ellos. A pesar de invertir grandes recursos en tecnología de punta y en los programas de entrenamiento más novedosos, no funcionó para nada. Bueno, nada hasta 2003, cuando se produjo un pequeño cambio, en gran medida inadvertido, que cambiaría para siempre la trayectoria del ciclismo británico. Esa nueva perspectiva revelaba asimismo un principio eterno, con una promesa respecto a nuestro afán, a menudo desconcertante, de mejorar. ¿Qué ocurrió en el ciclismo británico que tiene tanta relevancia para nuestro empeño personal para ser mejores hijos e hijas de Dios? En 2013 se contrató a Sir Dave Brailsford. A diferencia de los entrenadores anteriores que intentaron realizar cambios drásticos de la noche a la mañana, Sir Brailsford apostó por una estrategia a la que denominó agregación de ganancias marginales y que consistía en implementar pequeñas mejoras en todo. Eso conllevaba a medir constantemente estadísticas fundamentales y entrenar concentrándose en puntos débiles. Es algo similar a lo que el profeta Samuel Elamanita denomina andar con circunspección. Esta visión más amplia y global evita caer en la trampa de la miopía, que hace que nos fijemos solo en los problemas o pecados más obvios. Brailsford dijo, este principio surgió de la idea de que si se descompone en partes todo lo relativo a andar en bicicleta y luego esas partes se mejoran en un 1%, al unirlas se obtiene una mejora conjunta importante. Su método está en consonancia con el del Señor, quien nos enseñó lo crucial que es el 1%, incluso a costa del otro 99%. Por supuesto, Él nos enseñando el mandato del Evangelio de buscar a las personas necesitadas, pero ¿qué pasaría si aplicáramos ese mismo principio al agridulce segundo principio del Evangelio, el arrepentimiento? En lugar de quedar bloqueados por la agitación y la oscilación extrema entre el pecado y el arrepentimiento, ¿qué pasaría si centráramos nuestra atención pero ampliándola? En lugar de intentar ser perfectos en todo, ¿qué pasaría si abordáramos solo una cosa? Por ejemplo, ¿qué pasaría si con esta nueva percepción panorámica descubrieran que han descuidado la lectura del Libro de Mormón? Pues bien, en lugar de leer a la desesperada las 642 páginas en una sola noche, ¿qué tal si se comprometieran a leer solo un 1%, es decir, 6 páginas al día? ¿U otra meta viable en su situación? Al final, ¿podría la suma de ganancias marginales pequeñas pero constantes en nuestra vida ser el cambio hacia la victoria? Aún sobre nuestros defectos personales, ¿puede este modelo pequeño pero surtir el efecto que en verdad necesitamos? El prestigioso autor James Clear dice que esta estrategia pone las matemáticas claramente a nuestro favor y sostiene que los hábitos constituyen el interés compuesto de la superación personal. Si pueden mejorar en algo, aunque solo sea un 1% por día, al cabo de un año serán 37 veces mejores. Las pequeñas ganancias de Brailsford comenzaron con lo obvio, con el equipamiento, la tela de la ropa y los patrones de entrenamiento. Pero su equipo no se detuvo ahí, siguieron buscando mejoras del 1% en aspectos inesperados y que se pasaban por alto, como la nutrición e incluso en detalles relativos. Con el tiempo, esa infinidad de micromejoras se fueron sumando hasta alcanzar resultados asombrosos. Verdaderamente se acercaron al principio eterno de línea por línea, precepto por precepto, un poco allí y un poco aquí. Bueno,
¿Generarán los pequeños ajustes ese potente cambio que desean conseguir? Si los ponen en práctica correctamente, estoy seguro al 99% de que sí. Pero este enfoque requiere algo. Para que las pequeñas ganancias se vayan sumando, debe haber un esfuerzo constante y diario. Y aunque probablemente no lleguemos a ser perfectos, debemos estar decididos a que nuestra persistencia se traduzca en paciencia. Háganlo así y las recompensas placenteras de una mayor rectitud les brindarán el gozo y la paz que buscan. Como el presidente Nelson explicó, nada es más liberador, más ennoblecedor ni más crucial para nuestro progreso que centrarse con regularidad y a diario en el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un suceso, es un proceso. Es la clave de la felicidad y la paz interior. Cuando lo acompaña la fe, el arrepentimiento despeja el acceso al poder de la expiación de Jesucristo. En cuanto a este requisito previo de la fe, las Escrituras son claras. Todo lo que se requiere es un principio, un poco de fe. Y si podemos cultivar esta mentalidad de un grano de mostaza, también podemos esperar que se produzcan mejoras imprevistas y excepcionales en nuestra vida. Recuerden, no obstante que, así como no podemos pretender pasar de ser Atila, el uno, a ser la Madre Teresa de la noche a la mañana, también debemos reorientar nuestros patrones de mejora de forma gradual. Aunque los cambios necesarios en su vida sean a gran escala, comiencen poco a poco, sobre todo si se sienten abrumados o desanimados. Este proceso o no siempre se lleva a cabo de manera lineal. Incluso entre los más resueltos se pueden dar reveses. Después de haber experimentado esta frustración en mi propia vida, sé que a veces puede parecer que avanzamos un 1% y retrocedemos un 2%. Sin embargo, si somos constantes en nuestra determinación de ir consiguiendo a duras penas esas ganancias del 1%, aquel que sufrió de nuestros dolores ciertamente nos llevará sobre él. Por supuesto, si estamos involucrados en pecados graves, el Señor es claro e inequívoco. Debemos dejar de cometerlos, obtener ayudas del obispo y detenernos de hacerlo inmediatamente. Pero tal como nos exhortó el Elder Bednar, las mejoras espirituales pequeñas, constantes y progresivas son los pasos que el Señor quiere que tomemos. El prepararnos para andar sin culpa ante Dios es uno de los propósitos de la vida mortal y la búsqueda de toda una vida no se obtiene con resultados periódicos esporádicos de intensa actividad espiritual. Entonces, ¿de verdad este pequeño método funciona con el arrepentimiento y el cambio verdadero? ¿Y lo demostraremos pedaleando, por así decirlo? Fíjense en lo que ha sucedido en el ciclismo británico en las 2 últimas décadas desde que pusieron en práctica esta filosofía. Los ciclistas británicos han ganado el famoso Tour de Francia, asombrosamente en 6 ocasiones. En los 4 últimos Juegos Olímpicos, Gran Bretaña ha sido el país de mayor éxito en todas las disciplinas del ciclismo. Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, que concluyeron recientemente, el Reino Unido ganó más medallas de oro en ciclismo que ningún otro país. Sin embargo, mucho más importante que la plata o el oro del mundo, la valiosa promesa en nuestro camino a las eternidades es que con certeza triunfaremos en Cristo. Y al comprometernos a efectuar mejoras pequeñas pero constantes, se nos promete una corona incorruptible de gloria. Con la expiación de disfrutar de ese brillo que no se acentúa, los invito a examinar su vida para averiguar qué es lo que están haciendo y qué es lo que pueden hacer para seguir en ese camino. Busquen en su vida soluciones modestas pero posibles que puedan dar lugar al dulce gozo de ser un poco mejores. Recuerden que David utilizó solamente una piedrecita para derribar a un gigante aparentemente invencible, pero tenía otras 4 piedras preparadas. De manera similar, la disposición inicua y el destino eterno de alma e hijo se vieron alterados por un pensamiento sencillo y destacado. El recuerdo de las enseñanzas de su padre acerca de la gracia salvadora de Jesucristo. Y así sucede con nuestro Salvador que, aunque estaba libre de pecado, no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Aquel que sabe si un pajarillo cae a tierra se centra tanto en los detalles como en los momentos trascendentales de nuestra vida. Y está listo ahora mismo para ayudarnos, sea cual sea su intento de mejorar un 1% después de esta conferencia, porque cada esfuerzo que hagamos por arrepentirnos, por muy pequeño que nos parezca, podría marcar la mayor diferencia en nuestra vida. Con este fin, el Elder Neil A. Maxwell enseñó: la realización de un deseo justo, cada acto de servicio y cada acto de veneración, no importa cuán pequeños sean, incrementará nuestro progreso espiritual.
En verdad es por medio de las cosas pequeñas y sencillas, aún el 1%, que se pueden realizar grandes cosas. La victoria final es 100% segura, después de hacer cuanto podamos, por medio del poder, los méritos y la misericordia de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Durante los últimos 6 años, mi esposa Ann y yo hemos vivido en Texas, cerca de la costa del Golfo, donde algunos de los más grandes huracanes han azotado los Estados Unidos, dejando tras de sí una enorme destrucción e incluso pérdida de vidas. Los meses recientes no han estado libres de tales eventos devastadores. Extendemos nuestro amor y oraciones a todos los que han sido afectados de alguna manera. En 2017 vivimos el huracán Harvey, el que registró precipitaciones récord de hasta 150 centímetros. La formación de huracanes se rige por leyes naturales. La temperatura del océano debe ser al menos 27 grados Celsius y extenderse hasta 50 metros bajo la superficie. Al encontrarse el viento con el agua cálida del océano, el agua se evapora y sube a la atmósfera donde se convierte en líquido. Entonces se forman las nubes y los vientos generan un patrón en forma de espiral sobre la superficie del océano. Los huracanes son de una magnitud colosal, alcanzan los 15.240 metros o más en la atmósfera y se extienden al menos 200 kilómetros a lo ancho. Es interesante que al tocar tierra, los huracanes comienzan a debilitarse porque ya no están sobre las aguas cálidas que necesitan para alimentar su fuerza. Tal vez ustedes nunca afrontarán un devastador huracán físico. Sin embargo, cada uno de nosotros ha resistido y resistirá a huracanes espirituales que amenazan nuestra paz y ponen a prueba nuestra fe. En la actualidad, estos parecieran ir aumentando en frecuencia e intensidad. Afortunadamente, el Señor nos ha brindado una forma segura de sobrellevarlos con gozo. Cuando vivimos el Evangelio de Jesucristo, se nos asegura que, al sobrevenirnos peligros que amenazan quitarnos la paz, tenemos en Dios gran confianza. El presidente Russell M. Nelson explicó: los santos pueden ser felices en cualquier circunstancia. Podemos sentir gozo aun cuando tengamos un día malo, una semana mala o hasta un año malo. El gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. Así como las leyes naturales rigen los huracanes físicos, las leyes divinas rigen la forma en que sentimos gozo durante nuestros huracanes espirituales. El gozo o la desdicha que sintamos al hacer frente a las tormentas de la vida tiene relación con las leyes que Dios ha establecido. El presidente Nelson ha dicho: se les llama mandamientos, pero son tan verdaderos como la ley de sustentación, la ley de gravedad y la ley que rige los latidos del corazón. Él continúa: llega a ser una fórmula más bien sencilla. Si desean ser felices, guarden los mandamientos. La duda es enemiga de la fe y del gozo, así como el agua cálida del océano es el caldo de cultivo para los huracanes. La duda es el caldo de cultivo para los huracanes espirituales, así como la creencia es una elección, también lo es la duda. Cuando elegimos dudar, elegimos que se actúe sobre nosotros y otorgamos poder al adversario, quien de este modo nos deja débiles y vulnerables. Satanás procura conducirnos al caldo de cultivo de la duda. Él procura endurecer nuestro corazón para que no creamos. Este cultivo puede parecer acogedor, porque las aguas cálidas, aparentemente tranquilas, nos requieren que vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. En tales aguas, Satanás nos tienta a debilitar la vigilancia espiritual. Esa falta de atención puede inducir a una falta de convicción espiritual, donde no somos fríos ni calientes.
Si no estamos anclados en Cristo, la duda y sus atractivos nos llevarán a la apatía, donde no encontraremos milagros, felicidad duradera ni descanso para nuestras almas. Así como los huracanes se debilitan al tocar tierra, la duda se ve reemplazada por la fe a medida que establecemos nuestro fundamento en Cristo. Entonces podemos ver los huracanes espirituales en su perspectiva correcta y aumenta nuestra capacidad para afrontarlos. De modo que, cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, si sus dardos en el torbellino, esto no tenga poder para arrastrarnos al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estamos edificados, que es un fundamento seguro. El presidente Nelson enseñó: la fe en Jesucristo es el fundamento de toda creencia y el conducto del poder divino. El Señor no requiere que tengamos una fe perfecta para tener acceso a su poder perfecto, pero nos pide que creamos. Desde la Conferencia General de abril, mi familia y yo hemos estado procurando fortalecer nuestra fe en Jesucristo y su expiación para que nos ayude a convertir nuestros desafíos en crecimiento y oportunidades incomparables. Nuestra nieta Ruby ha sido bendecida con una voluntad fuerte y decidida. Cuando nació, no tenía conectado el esófago con el estómago. Aún siendo bebé y con la ayuda de sus padres, Ruby afrontó esa prueba con determinación. Ahora tiene 5 años. Aunque todavía es muy pequeña, es un poderoso ejemplo de alguien que no permite que sus circunstancias determinen su felicidad. Ella siempre está feliz. En mayo pasado, Ruby afrontó con fe un huracán adicional en su vida. Ella nació también con una mano parcialmente desarrollada que necesitaba una cirugía reconstructiva. Antes de esa operación, que es algo compleja, conversamos con ella y le dimos un dibujo que representa de manera hermosa la mano de un niño tomando afectuosamente la mano del Salvador. Cuando le preguntamos si estaba nerviosa, respondió: "No, estoy feliz". Entonces preguntamos: "¿Por qué te sientes así, Ruby?". Ruby afirmó con confianza: "Porque sé que Jesús me tomará de la mano". La recuperación de Ruby ha sido milagrosa y ella continúa estando feliz. ¿Cómo contrasta la pureza de la fe de una niña con la insensatez de la duda que a menudo puede tentarnos al hacernos mayores? Pero todos podemos llegar a ser como niños pequeños y elegir dejar de lado nuestra incredulidad. Es una elección sencilla. Un padre amoroso suplicó diligentemente al Salvador diciendo: "Si tú puedes hacer algo, ayúdanos". Entonces Jesús le dijo: "Si puedes creer, al que cree todo le es posible". Y de inmediato el padre clamó diciendo: "Señor, creo. Ayuda mi incredulidad". Ese humilde padre sabiamente eligió confiar en su creencia en Cristo más que en su duda. El presidente Nelson expresó: "Solo su incredulidad evitará que Dios los bendiga con milagros para mover los montes de su vida". Cuán misericordioso es Dios al poner el listón al nivel de nuestra creencia y no al nivel de nuestro conocimiento. Alma enseña: bendito es el que cree en la palabra de Dios, porque Dios es misericordioso para con todos los que creen en su nombre. Por tanto, Él desea ante todo que creáis. Sí, ante todo, Dios desea que creamos en Él. Afrontamos mejor nuestros huracanes espirituales creyendo en Cristo y guardando sus mandamientos. Nuestra creencia y obediencia nos vinculan con un poder más allá de nuestro propio poder para superar lo que fuere que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. Sí, Dios nos bendice inmediatamente por creer y obedecer. De hecho, con el tiempo nuestro estado del ser se convierte en felicidad y somos vivificados en Cristo conforme ejercemos nuestra fe en Él y guardamos sus mandamientos. Hermanos y hermanas, que escojamos hoy no dudar, mas ser creyentes. La vía correcta consiste en creer en Cristo.
Estamos grabados en las palmas de sus manos. Él es nuestro Salvador y Redentor, quien está a nuestra puerta y llama. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora la congregación se unirá al coro para cantar A Cristo Rey Jesús. Después del himno, escucharemos a los élderes Carlos G. Revillo, hijo, y Alvin F. Meredith III, de los 70. A ellos les seguirá el élder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mabuhay. Mabuhay. I bring to you love Les and traigo warm el amor y smiles las cálidas sonrisas de los maravillosos santos de las Filipinas. Year marks 60 years since the first missionaries arrived in the islands of the Philippines. Les traigo el amor y las cálidas sonrisas de los maravillosos santos de las Filipinas. Este año se conmemora el 60 aniversario de la llegada de los primeros misioneros a mi país. En la actualidad hay 23 misiones y más de 800,000 miembros de la Iglesia en 123 estacas, además de tener 7 templos en funcionamiento, en construcción o anunciados. Esto es un verdadero milagro. Estamos presenciando el cumplimiento de la profecía de 2 Nefi, capítulo 10, versículo 21. Grandes son las promesas del Señor para los que se hallan en las islas del mar. Este milagro es también el cumplimiento de la profecía que el elder Gordon B. Hinckley pronunció en una oración en Manila en 1961. En esa oración, el elder Hinckley declaró:
Invocamos tus bendiciones sobre la gente de esta tierra, para que sean amigables, hospitalarios, amables y corteses con todo el que venga aquí. Y que muchos, sí, Señor, rogamos que haya muchos, muchos miles que reciban este mensaje y sean bendecidos por ello. Bendícelos con una mente receptiva, con un corazón comprensivo, con fe para recibir los principios del Evangelio y con valor para vivirlos. Además de los muchísimos miles de fieles santos de los últimos días, el milagro del Evangelio ha propiciado cambios positivos en el país y sus habitantes. Soy un testimonio viviente de ello. Tenía 6 años cuando mis padres se unieron a la iglesia en la isla sureña de Mindanao. Por aquel entonces, solo había una misión en todo el país y ninguna estaca. Me siento eternamente agradecido por el valor y el compromiso de mis padres de seguir al Salvador. Los honro a ellos y a todos los pioneros de la iglesia en Filipinas. Ellos prepararon el camino para la bendición de las generaciones posteriores. El rey Benjamín en el Libro de Mormón dijo: y además, quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Porque he aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Al vivir y obedecer los principios y las ordenanzas del Evangelio, somos bendecidos, cambiados y convertidos para llegar a ser más como Jesucristo. Así fue como el Evangelio cambió y bendijo a los santos filipinos, incluida mi familia. El Evangelio es ciertamente la senda que conduce a una vida feliz y abundante. El primer principio del Evangelio es la fe en el Señor Jesucristo. Muchos filipinos tienen una creencia natural en Dios. Nos resulta fácil confiar en Jesucristo y saber que podemos recibir respuestas a nuestras oraciones. La familia Obedosa es un gran ejemplo de esto. El hermano Obedosa era mi presidente de rama cuando yo era joven. El mayor deseo del hermano y la hermana Obedosa era sellarse a su familia en el templo de Manila. Pero vivían en la ciudad General Santos, a 1,600 kilómetros de Manila. Para una familia con 9 miembros, parecía imposible viajar al templo. Pero al igual que el mercader que fue y vendió todo lo que tenía para comprar una perla de gran precio, esta pareja decidió vender su casa para costearse el viaje. A la hermana Obedosa le preocupaba no tener un hogar al que regresar. Pero su esposo le aseguró que el Señor proveería. Se sellaron como familia por el tiempo y la eternidad en el templo en 1985. En el templo hallaron un gozo incomparable, una perla de valor incalculable. Y tal como dijo el hermano Obedosa, el Señor proveyó. A su regreso de Manila, unos amigos bondadosos les facilitaron un lugar donde alojarse y con el tiempo adquirieron su propia casa. El Señor cuida a aquellos que demuestran tener fe en Él. El arrepentimiento es el segundo principio del Evangelio. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Consiste en un cambio de la mente y el corazón. Como el presidente Nelson enseña, es actuar y ser un poco mejor cada día. El arrepentimiento se parece mucho al jabón. Dediqué mis primeros años como ingeniero químico a trabajar en una fábrica de jabón en Filipinas. Aprendí a hacer jabón y el proceso de cómo funciona. Cuando se mezclan aceites con una base alcalina y se le agregan agentes antibacterianos, se crea una potente sustancia capaz de eliminar bacterias y virus. Al igual que el jabón, el arrepentimiento es un agente limpiador que nos da la oportunidad de despojarnos de nuestras impurezas y viejos escombros, a fin de ser dignos de estar con Dios, pues ninguna cosa impura puede heredar el reino de Dios. Por medio del arrepentimiento, recurrimos al poder santificador y purificador de Jesucristo, que es una parte clave del proceso de la conversión. Eso fue lo que sucedió con los antinefileitas en el Libro de Mormón.
que eran lamanitas que se habían convertido de manera tan completa que nunca más se desviaron. Enterraron sus armas de guerra y nunca más volvieron a empuñarlas. Prefirieron morir antes que quebrantar ese convenio, y lo demostraron con hechos. Sabemos que sus sacrificios produjeron milagros. Miles de los que lucharon contra ellos arrojaron sus armas al suelo y se convirtieron. Años más tarde, sus hijos, a quienes conocemos como los fuertes jóvenes guerreros, fueron protegidos en la batalla a pesar de tenerlo todo en contra. Mi familia y muchos santos filipinos pasaron por un proceso de conversión similar. Cuando aceptamos el Evangelio de Jesucristo y nos unimos a la Iglesia, cambiamos nuestros hábitos y nuestra cultura para adecuarnos al Evangelio. Tuvimos que despojarnos de tradiciones erróneas. Vi a mi padre hacerlo cuando conoció el Evangelio y se arrepintió. Él fumaba mucho, pero tiró los cigarrillos y nunca más volvió a tocar el tabaco. Su decisión de cambiar bendijo a las 4 generaciones siguientes. El arrepentimiento nos lleva a hacer y observar convenios por medio de ordenanzas sagradas. El bautismo por inmersión para la remisión de los pecados es la primera ordenanza de salvación y exaltación. El bautismo nos permite recibir el don del Espíritu Santo y concertar un convenio con el Señor, y podemos renovar ese convenio bautismal cada semana cuando participamos de la Santa Cena. Eso también es un milagro. Hermanos y hermanas, los invito a incorporar este milagro a su vida. Vengan a Jesucristo y elijan ejercer fe en Él. Arrepiéntanse y hagan y guarden los convenios que se hallan en las ordenanzas de salvación y exaltación. Esto les permitirá uncirse con Cristo y recibir el poder y las bendiciones de la divinidad. Testifico de la realidad de Jesucristo y de que Él vive y nos ama a cada uno. Sé que su Evangelio puede brindarnos esperanza, paz y gozo, no solo ahora, sino que también bendecirá a innumerables personas de las generaciones futuras. A eso se debe la bella y cálida sonrisa de los santos filipinos. Es el milagro del Evangelio y la doctrina de Cristo. De ello testifico, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Cuando cumplí 15 años, recibí un permiso de principiante con el que podía conducir un automóvil si mi padre y mi madre me acompañaban. Cuando mi padre me preguntó si quería salir a conducir, me entusiasmé. Él condujo unos kilómetros hasta las afueras de la ciudad hasta llegar a una carretera larga, recta y de 2 carriles que pocas personas usaban. Probablemente el único lugar donde se sentía seguro. Estacionó a un lado de la carretera y cambiamos asientos. Me dio algunas instrucciones y luego me dijo, sal con cuidado y conduce hasta que te diga que te detengas. Seguí sus órdenes al pie de la letra, pero después de unos 60 segundos me dijo, hijo, detén el auto, me estoy mareando. Estás yendo en zigzag por la carretera. ¿Qué estás mirando? Algo irritado le respondí, estoy mirando la carretera. Entonces me dijo, te estoy observando y solo te estás fijando en lo que hay justo delante del capó del auto. Si solo miras lo que tienes justo delante, nunca conducirás en línea recta. Y luego recalcó, mira a lo lejos. Eso te ayudará a conducir en línea recta. A los 15 años pensé que aquello fue una buena lección para conducir, pero desde entonces me he dado cuenta de que también fue una gran lección vital. Centrarse en las cosas más importantes, especialmente aquellas cosas que se encuentran a lo lejos, las cosas eternas, es una de las claves para transitar por esta vida. En una ocasión en la vida del Salvador, él quiso estar solo, así que subió al monte a orar aparte y pidió a sus discípulos que se marcharan y cruzaran el mar. En la oscuridad de la noche, la barca que transportaba a los discípulos se topó con una tormenta muy fuerte. Jesús fue a rescatarlos, pero de una manera poco convencional. El pasaje lo relata así.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Cuando lo vieron, empezaron a temer, porque pensaban que la figura que se acercaba era algún tipo de fantasma o espectro. Jesús, al percibir su inquietud, quiso tranquilizar sus mentes y corazones y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo». Pero no solo se sintió aliviado, sino que también cobró valor. Siempre valiente y a menudo impetuoso, Pedro clamó a Jesús: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús respondió con su conocida y eterna invitación: «Ven». Pedro, ciertamente emocionado por lo que podía suceder, saltó de la barca y no se hundió en el agua, sino que se quedó sobre ella, mientras estuviera concentrado en el Salvador. Podía hacer lo imposible, incluso caminar sobre el agua. Al principio Pedro no se inmutó ante la tormenta, pero el viento fuerte finalmente lo distrajo y se desconcentró, y el temor volvió. Por ello su fe disminuyó y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: «Señor, sálvame». El Salvador siempre está deseando salvar. Extendió la mano y lo levantó para ponerlo a salvo. Hay un sinnúmero de lecciones que podemos aprender de este relato milagroso, pero mencionaré 3. Primera lección: concéntrense en Jesucristo. Pedro pudo caminar sobre el agua mientras mantuvo los ojos concentrados en Jesús. La tempestad, las olas y el viento no podían entorpecer su progreso mientras se centraba en Jesucristo. Comprender nuestro propósito final nos ayuda a determinar en qué debemos centrarnos. No podemos ganar un partido sin saber cuál es la meta, ni podemos llevar una vida significativa sin conocer su propósito. Una de las mayores bendiciones del Evangelio restaurado de Jesucristo es que responde, entre otras cosas, a esta pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida? Nuestro objetivo en esta vida es tener gozo y prepararnos para volver a la presencia de Dios. Hay que recordar que estamos aquí en la tierra para prepararnos con el fin de regresar a vivir con Dios, y nos ayuda a centrarnos en aquello que nos conduce a Cristo. Concentrarse en Cristo requiere disciplina, especialmente en los hábitos espirituales pequeños y sencillos que nos ayuden a llegar a ser mejores discípulos. No hay discipulado sin disciplina. Nuestro enfoque en Cristo se vuelve más claro cuando miramos a lo lejos, al lugar donde queremos estar y a las personas que queremos llegar a ser, y luego dedicamos tiempo todos los días a hacer las cosas que nos ayudarán a llegar allí. Centrarse en Cristo puede simplificar nuestras decisiones y guiarnos de una manera mejor a usar nuestro tiempo y recursos. Aunque hay muchas cosas que merecen nuestra atención, del ejemplo de Pedro aprendemos la importancia de mantenerse siempre a Cristo en el centro de nuestra vida. Solo por medio de Jesucristo podemos volver a vivir con Dios. Confiamos en la gracia de Cristo al esforzarnos por llegar a ser semejantes a Él y procurar su perdón y su poder fortalecedor cuando nos equivocamos. Segunda lección: cuídense de las distracciones. Cuando Pedro dejó de centrarse en Jesús y se fijó en el viento y las olas que lo azotaban, comenzó a hundirse. Hay muchas cosas justo delante del capó que pueden distraer nuestra atención de Cristo y de las cosas eternas que se encuentran a lo lejos. El diablo es quien más intenta distraernos. Del sueño de Leí aprendemos que las voces del edificio grande y espacioso procuran atraernos a cosas que nos alejarán del camino que nos prepara para regresar a vivir con Dios. Pero hay otras distracciones menos obvias que pueden ser igualmente peligrosas. Hay un dicho que lo expresa bien: para que el mal triunfe, basta con que las personas buenas no hagan nada. El adversario parece estar resuelto a conseguir que las personas buenas no hagan nada, o, por lo menos, que pierdan el tiempo en cosas que las distraigan de sus elevados propósitos y metas. Por ejemplo, algunas cosas que son distracciones saludables con moderación pueden convertirse en distracciones poco saludables sin disciplina. Las distracciones no tienen que ser malas ni inmorales para ser eficaces. Tercera lección: podemos ser rescatados. Cuando Pedro comenzó a hundirse, exclamó: «Señor, sálvame». Y al momento Jesús, extendiendo la mano, le sujetó.
nosotros también podemos ser rescatados por Él cuando nos hundimos, cuando enfrentamos aflicciones o cuando flaqueamos. Ante la aflicción o las pruebas, ustedes pueden ser como yo y esperar que el rescate sea inmediato, pero recuerden que el Salvador acudió en ayuda de los apóstoles en la cuarta vigilia de la noche, después de que hubieran pasado la mayor parte de la noche remando contra la tempestad. Podemos orar para que si la ayuda no llega de inmediato, por lo menos llegue en la segunda vigilia o incluso en la tercera de la oscura noche. Cuando debamos esperar, tengamos la seguridad de que el Salvador siempre está al tanto, asegurándose de que no tengamos que soportar más de lo que podamos resistir. A los que esperan en la cuarta vigilia de la noche, quienes quizás todavía estén sufriendo, no pierdan la esperanza. El rescate siempre llega a los fieles, ya sea en la vida terrenal o en las eternidades. A veces nos hundimos debido a nuestros errores y transgresiones. Si se están hundiendo por esas razones, tomen la gozosa decisión de arrepentirse. Creo que pocas cosas dan más gozo al Salvador que salvar a los que acuden o regresan a Él. Las Escrituras están llenas de relatos de personas que cayeron y flaquearon, pero que se arrepintieron y llegaron a ser firmes en la fe de Cristo. Creo que esos relatos están en las Escrituras para recordarnos que el amor del Salvador por nosotros y su poder para redimirnos son infinitos. El Salvador no solo siente gozo cuando nos arrepentimos, sino que nosotros también recibimos gran gozo. Los invito a que de forma deliberada miren a lo lejos, así como a centrarse más en las cosas que realmente importan. Ruego que mantengamos a Cristo en el centro de nuestro enfoque, en medio de todas las distracciones, las cosas que están justo delante del capó y los torbellinos que nos rodean. Testifico que Jesús es nuestro Salvador, Redentor y nuestro Rescatador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un discurso más y después escucharemos a nuestro amado profeta para concluir. En una conferencia de prensa el viernes 16 de agosto de 2018, el presidente Russell M. Nelson dijo: "El Señor inspiró en mi mente la importancia del nombre que Él ha revelado para su iglesia, a saber, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tenemos trabajo por delante para ponernos en armonía con su voluntad". 2 días después, el 18 de agosto, estuve con el presidente Nelson en Montreal, Canadá. Luego de una reunión con los miembros en el impresionante Palais de Congrès, el presidente Nelson respondió las preguntas de los periodistas. Él reconoció que iba a ser un desafío el restablecer el nombre de la iglesia y revertir una tradición de más de un centenar de años, pero agregó: "El nombre de la iglesia no es negociable". 7 semanas más tarde, el presidente Nelson dijo en una conferencia general: "El Señor inspiró en mi mente la importancia del nombre que Él ha revelado para su iglesia, a saber, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue el Salvador mismo quien dijo: 'Porque así se llamará mi iglesia'". Y reiteró: "El nombre de la iglesia no está sujeto a cambios". Surgió entonces una buena pregunta: ¿por qué ahora? Ya que por muchas décadas hemos adoptado el apodo de Mormón, el coro del Tabernáculo Mormón, los videos Soy Mormón, la canción de la primaria Soy un niño mormón. La doctrina de Cristo es invariable y eterna. No obstante, los pasos específicos e importantes de la obra del Salvador se revelan en su debido momento. Esta mañana el presidente Nelson dijo que la restauración es un proceso, no un evento. El Señor ha dicho que todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Ahora es el tiempo y estamos restableciendo el nombre revelado de la iglesia. El destino de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días requiere que seamos llamados por su nombre. Recientemente estuve en Kirtland, Ohio, donde el profeta José Smith profetizó ante solo unos pocos miembros de la iglesia.
esta iglesia se extenderá por América del Norte y del Sur, cubrirá todo el mundo. El Señor describió la obra de esta dispensación como una obra maravillosa y un prodigio. Habló de un convenio que se cumpliría en los postreros días, permitiendo que fuera bendita toda la tierra. Las palabras de esta conferencia se están interpretando en directo a 55 idiomas. Finalmente se escucharán y leerán esas palabras en 97 idiomas en más de 220 países y territorios. Cuando el Salvador regrese en majestuosidad y gloria, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se hallarán entre todas las naciones, pueblos, razas y culturas del mundo. La influencia de la Iglesia de Jesucristo restaurada descansará no solo sobre quienes sean miembros de la Iglesia. Gracias a las manifestaciones celestiales en nuestros días, gracias a las sagradas escrituras que se han restaurado en la tierra y al poderoso don del Espíritu Santo, seremos una luz brillante sobre un monte, en tanto que las tenebrosas sombras de incredulidad en Jesucristo llenen el mundo de tinieblas. Aun cuando muchos permitan que el mundo nuble su fe en el Redentor, nosotros no seremos quitados de nuestro lugar. Los cristianos que no sean miembros de la Iglesia aceptarán gustosamente nuestra función y nuestro firme testimonio de Cristo. Incluso aquellos cristianos que nos han visto con escepticismo nos aceptarán como amigos. Y en esos días venideros seremos llamados por el nombre de Jesucristo. Gracias por los nobles esfuerzos que hacen por fomentar el uso verdadero o nombre de la Iglesia. En la conferencia de hace 3 años, el presidente Nelson nos prometió que nuestra rigurosa atención al uso del nombre correcto de la Iglesia del Salvador nos traería un aumento de fe y un poder espiritual mayor. Los discípulos, y esta promesa se le ha dado a los discípulos fieles en todo el mundo. El hermano Laurie Ahola, del este de los Estados Unidos, admite que a veces le resulta incómodo decir el nombre completo de la iglesia, pero que persiste por motivo del consejo profético. En una ocasión estaba visitando a un amigo en una capilla de otra religión. Estas son sus palabras. Alguien se me acercó y me preguntó, ¿es mormón? Sí, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, le dije. Comenzó a hacerme varias preguntas y cada una comenzaba con, ¿cree la Iglesia mormona en? Y cada vez yo comenzaba mi respuesta con la frase, en la Iglesia restaurada de Jesucristo, creemos. Cuando se dio cuenta que yo no aceptaba el título de mormón, me hizo la pregunta directa, ¿no eres mormón? Le pregunté si sabía quién era Mormón. No lo sabía. Le dije que Mormón había sido un profeta y que me sentía honrado de que me se relacione con él. Pero continué. Mormón no murió por mis pecados. Mormón no sufrió en Getsemaní ni murió en la cruz por mí. Jesucristo es mi Dios y mi Salvador. Y es por su nombre que quiero que se me conozca. Después de unos segundos en silencio, el conocido exclamó, sí, eres cristiano. ¿Recuerdan las palabras del presidente Nelson? Les prometo que si hacemos lo mejor posible por restaurar el nombre correcto de la Iglesia del Señor, aquel cuya iglesia esta es, derramará su poder y sus bendiciones sobre la cabeza de los santos de los últimos días, de formas que jamás hemos visto. El Señor siempre cumple sus promesas. Él abre la vía en tanto que hacemos su obra. Por varios años estuvimos esperando poder comprar los sitios de dominio de Internet churchofjesuschrist.org y churchofjesuschrist.com, pero ninguno de los dos estaba disponible. Aproximadamente en el momento del anuncio del presidente Nelson, de repente ambos estuvieron disponibles. Fue un milagro.
La influencia del Señor también ha magnificado nuestros esfuerzos por revisar nombres que por mucho tiempo han sido relacionados con la Iglesia. Avanzando con fe, el nombre del coro del Tabernáculo Mormón fue cambiado a el Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. El sitio web lds.org, que recibía más de 21 millones de visitas mensualmente, fue trasladado a laiglesiadejesucristo.org. El nombre del colegio universitario LDS Business College se cambió a Ensign College. El sitio web mormon.org se redirigió a veniracristo.org. Más de 1,000 productos que contenían la palabra mormón o las siglas SUD en sus nombres han sido modificados. Los fieles santos de los últimos días han ajustado sus sitios web, podcasts y cuentas de Twitter. Adoptamos un nuevo símbolo centrado en Jesucristo. En el centro del símbolo hay una representación de la estatua de mármol de Thorvaldson, el Christus. Representa al Señor resucitado y viviente con los brazos extendidos para acoger a todo el que venga a Él. En forma simbólica, Jesucristo está de pie bajo un arco, lo que nos recuerda al Salvador resucitado cuando salió del sepulcro. La tipografía de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ha adaptado en más de 50 idiomas. En todo el mundo se han adquirido nuevos nombres de dominio. Agradecemos a muchas personas bondadosas y amables que han honrado nuestro deseo de que se nos llame por el nombre correcto. Recientemente leí un artículo donde se citaba a un cardenal católico que hacía referencia a los santos de los últimos días. Hace un mes, en una conversación con un líder de una iglesia cristiana en el este de los Estados Unidos, él se refirió a nuestra iglesia usando el nombre completo la primera vez y posteriormente continuó diciendo: la Iglesia de Jesucristo. Nos dimos cuenta de que agregar 8 palabras a nuestro nombre no era lo ideal para los medios de comunicación, pero tal como lo predijo el presidente Nelson, los medios de comunicación responsables serán comprensivos en respuesta a nuestra petición. Gracias por brindarnos la misma consideración que se concede a las organizaciones culturales, deportivas, políticas o comunitarias al emplear nuestro nombre preferido. Habrá unos pocos que, con la esperanza de degradar o minimizar la seriedad de nuestra misión, nos seguirán llamando mormones o la Iglesia Mormona. Es con gentileza que solicitamos nuevamente a los medios de comunicación imparciales que respeten nuestro deseo de que se nos llame por nuestro nombre que tiene casi 200 años de antigüedad. Hay millares y millares de santos de los últimos días que han proclamado el nombre de la Iglesia con valentía. A medida que nosotros hagamos nuestra parte, los demás nos seguirán. Me encanta este relato de Tahití. Iriura Jean, una niña de 10 años, tomó la determinación de seguir el consejo del presidente Nelson. En su clase de la escuela, ellos analizaron lo que hicieron durante el fin de semana. Iriura habló sobre la iglesia. Su maestra, Baite Pifao, dijo: ¿así que eres mormona? Iriura declaró valientemente: no, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su maestra contestó: sí, eres mormona. Iriura insistió: no, maestra, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La señorita Pifao quedó sorprendida ante la convicción de Iriura y se preguntaba por qué ella insistía tanto en usar el nombre largo de su iglesia. Decidió averiguar más acerca de la iglesia. Posteriormente, cuando la hermana Baite Pifao fue bautizada, ella expresó su gratitud de que Iriura hubiera seguido el consejo del presidente Nelson. El nombre de la iglesia no está sujeto a cambios. Sigamos adelante con fe. Cuando estamos dispuestos a seguir el consejo del Señor tal como se ha revelado a través de su profeta viviente, especialmente si va en contra de nuestro pensamiento inicial, lo que requiere humildad y sacrificio,
El Señor nos bendice con poder adicional espiritual y envía a sus ángeles para que nos sostengan y estén a nuestro lado. Recibimos la afirmación del Señor y su aprobación. Soy testigo ocular del poder celestial que descansa sobre nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson. Su más sincero deseo es complacer al Señor y bendecir a todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Basándome en experiencias sagradas y personales, testifico del amor que el Señor tiene por él. Él es el profeta de Dios. Testifico que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Al concluir la conferencia, expresamos sincero agradecimiento a todos los que han trabajado tan diligentemente para preparar estos servicios. Agradecemos a quienes han hablado, a quienes han proporcionado la música inspiradora y a quienes han preparado las instalaciones. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después de las palabras del presidente Nelson, el coro concluirá esta reunión cantando "Al partir cantemos". Luego, la última oración la ofrecerá el elder Kelly R. Johnson de los 70 y la conferencia entrará en receso. Mis queridos hermanos y hermanas, durante 2 días nos han instruido bien, muy bien, siervos del Señor, que han procurado diligentemente saber lo que Él deseaba que dijeran. Hemos recibido nuestro cometido para los próximos 6 meses. Ahora bien, esta es la pregunta. ¿En qué seremos diferentes por lo que hemos oído y sentido? La pandemia ha demostrado lo rápido que puede cambiar la vida, a veces debido a circunstancias fuera de nuestro control. Sin embargo, hay muchas cosas que sí podemos controlar. Nosotros mismos fijamos nuestras prioridades y decidimos cómo usamos nuestra energía, nuestro tiempo y nuestros medios. Decidimos cómo nos trataremos los unos a los otros. Nosotros elegimos a quién acudiremos para recibir verdad y guía. Las voces y presiones del mundo son numerosas y atractivas, pero muchas de esas voces son engañosas, seductoras, y pueden desviarnos de la senda de los convenios. Para evitar la inevitable angustia que les sigue, hoy les ruego que contrarresten el encanto del mundo, dedicando tiempo al Señor en su vida, todos y cada uno de los días. Si la mayor parte de la información que obtienen proviene de las redes sociales o de otros medios de comunicación, su capacidad para escuchar los susurros del Espíritu se verá disminuida. Si no están buscando al Señor a través de la oración y el estudio del Evangelio diarios, quedan vulnerables a filosofías que pueden ser intrigantes, pero que no son ciertas. Incluso los santos que de otro modo serían fieles, pueden ceder al ritmo constante de la banda de Babilonia. Mis hermanos y hermanas, les ruego que dediquen tiempo al Señor, hagan que su propio fundamento espiritual sea firme y capaz de resistir la prueba del tiempo, haciendo aquello que permita que el Espíritu Santo esté con ustedes siempre. Nunca subestimen la profunda verdad de que el Espíritu habla de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán. Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. Nada invita más al Espíritu que centrar la mira en Jesucristo. Hablen de Cristo. Regocíjense en Cristo. Deleítense en las palabras de Cristo
y sigan adelante con firmeza en Cristo. Hagan del día de reposo una delicia al adorarlo, al participar de la Santa Cena y al santificar su día. Como recalqué esta mañana, dediquen tiempo al Señor en su santa casa. No hay nada que fortalezca su fundamento espiritual como lo hacen el servicio y la adoración en el templo. Agradecemos a todos los que están trabajando en nuestros nuevos templos. Se están construyendo por todo el mundo. Hoy me complace anunciar nuestros planes para edificar más templos en los siguientes lugares o cerca de ellos. Kaohsiung, Taiwán. Tacloba, Filipinas. Monrovia, Liberia. En Liberia, Kananga, en la República Democrática del Congo, y Tananarivo, en Madagascar. Culiacán, México. Vitoria, Brasil. La Paz, Bolivia. Santiago Oeste, Chile. Fort Worth, Texas. Cody, Wyoming. Rexburg Norte, Idaho. Heber Valley, Utah. Y la reconstrucción del Templo de Provo, Utah, después de que se dedique el Templo de Orem, Utah. Los amo, queridos hermanos y hermanas. El Señor los conoce y los ama. Él es su Salvador y su Redentor. Él dirige y guía su iglesia. Él los dirigirá y guiará a ustedes en su vida si le dedican tiempo a Él, en su vida, todos y cada uno de los días. Que Dios esté con ustedes hasta que nos volvamos a reunir. Es mi oración en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Sweetest songs
Our dear Father in Nuestro bendito heaven, Padre we, Celestial, thy children, nosotros tus express our hijos gratitude expresamos for the nuestra gratitud opportunity por that la we have had oportunidad to que hemos gather tenido de reunirnos este fin de semana para ser instruidos y edificados. Te amamos y amamos a tu profeta y a los apóstoles. Hemos aprendido tanto desde que nos hemos congregado y ahora, Padre, oramos para tener más valor y habilidad de ir hacia adelante y actuar con diligencia delante de ti. Estamos tan agradecidos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra piedra y nuestra fundación. Que tengamos la habilidad de unirnos a nuestro Salvador por medio de nuestros convenios y ordenanzas, para que felizmente lleguemos hasta el fin y recibamos la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. This has been a Esta ha broadcast sido la of the Sunday. transmisión de la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la iglesia. La música estuvo a cargo del coro del tabernáculo de la manzana del templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Hola y gracias por unirse a millones de personas.